Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un martes, hacía tiempo que no estaba los martes con ustedes. Vamos a ver si puedo parar el tema bastante interesante que tiene que ver con la celebración. Bueno, no puedo ponerlo, no importa. Hoy tengo compañía, como pueden darse cuenta. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Incorporándose de a poquito en poquito, pero es un día muy especial porque hoy día se celebra el Día del SIDA. En realidad es un poco raro que digamos el Día del SIDA porque es el día, debería ser el día contra el SIDA o contra el VIH. Sin embargo, siempre se van llamando de esta manera. Soy Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Daniela, qué gusto de verte por acá. Bueno, me alegro, poco a poco se van uniendo y mientras tanto vamos conversando un poquito. Tengo conmigo compañía, no sé si se dieron cuenta. Está Condolcin. ¿Saben qué es Condolcin? Es un preservativo gigante de AHF. Es una fundación que trabaja en la prevención del VIH-Sida. Este se pasea por todas las plazas de Lima. Se pasea, pero en tamaño gigante, en tamaño familiar. Y ahora salió Penipepín, que es un pene, que es un pepino, que también trabaja junto con Condolcin y va mostrando, por ejemplo, cómo se utiliza el condón y cómo se utiliza el preservativo con un pepino. El otro día hicimos una demostración. Se puede meter la mano abajo para moverlo, como pueden ver. Es un muñequito que ha causado mucho furor y que se usa en más de 50 países donde está AHF, que es una ayuda para la gente que tiene problemas con VIH, o sea, que ha estado infectado. Entonces, siempre, sí, los enlaces con condones. Y también tengo la gente de Durex que nos mandó junto a AFH un estuche espectacular con lubricante, con un juguete sexual y con preservativos de diferentes tipos. Pero ahora vamos a ir viendo poco a poco el tema que vamos a ir desarrollando. Además de eso me regalaron varias cosas, otros preservativos, unas mascarillas, unos chocolates exquisitos que ya me los comí todos, porque hicimos una presentación el viernes, en la noche, en AHF. Era un video bastante interesante, muy bonito, muy divertido, y era un tema que duró bastante, la verdad. Yo ya les comenté sobre eso. Entonces hoy vamos a hablar de el condón. El condón es el anticonceptivo y también método para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido VIH. Es el más conocido por todos y es el que peor se utiliza. O sea, es muy mal utilizado por la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque se rompe cuando no se usa correctamente. O sea, realmente la calidad de un preservativo es muy buena porque pasan por muchas pruebas de laboratorio en su fabricación, pero el problema está cuando lo usan las personas. El no saber utilizar un preservativo, por ejemplo, puede traer muchos problemas. Muchas personas quieren abrir el preservativo con una tijera, o si no, con los dientes. Y cuando usan este sistema, el preservativo se puede romper. Ellos tienen unas muescas al lado, unas muescas que tú puedes moverlo con los dedos fácilmente y abrirlas. Siempre se recomienda tener disponible el preservativo, abierto y colocado encima del sobre al lado de la cama. ¿Ok? Eso es importante para que no tengan después problemas. Ahora, cuando tú abres un preservativo, lo abres por la muesca, muy fácilmente, no es complicado para abrir. Entonces cuando lo sacas, puedes meter el dedo, por ejemplo, y acá ves que tienes una bolsita. Y esa bolsita queda como ¿qué? Como un sombrero de una brujita, ¿verdad? Pero si lo pones del lado contrario, lo abres mal, va a quedar como un gorrito de papá pitufo, un gorrito inclinado hacia abajo. Entonces la forma correcta de desenrollarlo es por el sombrero de brujita y lo vas bajando, apretando siempre esta parte del preservativo para que aquí entre el semen y no se vaya a romper. ¿Okay? Hay una bolsita acá que tiene que apretarse para que no quede aire en la bolsita y lo vas desenroscando. Siempre me recomiendo utilizar el preservativo apenas tengas la erección, para que no haya contacto pene-vulva. Ya hemos hablado varias veces de este contacto, que cuando hay contacto pene y vulva, el hombre en la fase de excitación expulsa un líquido seminal, preseminal. Es un líquido que es como un lubricante, que es el líquido preeyaculatorio. Este líquido lo que hace, su función, es limpiar todo el recorrido por el cual va a salir el semen, con los espermatozoides respectivos. Entonces cuando sale este líquido, lo que sucede es que
puede arrastrar espermatozoides de una eyaculación anterior o de un sueño nocturno con erección o un sueño húmedo o una masturbación, y los espermatozoides, como viven 72 horas dentro de un ambiente apropiado, y este es un ambiente apropiado, la uretra, entonces por donde va a salir expulsado, va a arrastrar esos espermatozoides que pueden causar embarazo. Hay una probabilidad que es baja, 34% de posibilidades, tampoco es tan baja, pero ¿para qué arriesgarse? Por eso el método del ritmo no sirve, no funciona ese método. Entonces, como les decía, el condón es el método más utilizado en forma incorrecta. Por acá tenemos, por ejemplo, que el preservativo tiene una fecha de vencimiento. Todos tienen su fecha de vencimiento acá al lado. ¿Okay? Entonces, cuando tú lo guardas, no lo puedes usar en la guantera de un auto porque el calor lo puede resecar y se pierde el lubricante. Si tú lo guardas en tu billetera, que es muy común que la gente lo guarde en la billetera, vas a sentarte encima de ella y va a perder el lubricante, se va a desgastar, y cuando lo abras tiene muchísimas posibilidades de romperse. Entonces hay que colocarlo antes, apenas tengas la erección, es recomendable para que no te distraiga después en el momento que lo vas a buscar para tener algún tipo de actividad sexual. Entonces, cero contacto pene-vulva sin preservativo. No son reutilizables, es otro de los temas que hay con el preservativo. Pueden ir comentando, haciendo preguntas acerca del tema, porque esto está muy relacionado con el Día del SIDA que es hoy. El VIH no es que pasó de moda, el VIH sigue existiendo y además no es baja la cifra. Desde el año 83 se reportó el primer caso de SIDA en el Perú, y hasta el año 2020, en febrero, los primeros meses, se han notificado un total de 132.657 casos de personas infectadas con VIH y 45.089 con SIDA. La diferencia entre VIH y SIDA es notable. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Este virus, la función que tiene es destruirnos el organismo, ataca todo nuestro sistema inmunológico, nos debilita, y si no es tratado este virus, que va multiplicándose a través de las células de los linfocitos y las células T4, lo que hace es entrar como un caballo de Troya en diferentes partes del organismo. Es decir, este virus entra, ataca una célula, o la célula se lo come, y dentro de la célula cambia su código genético, su ARN, y se convierte en una célula aparentemente sana, pero ya está enferma, y se va multiplicando, y llega a la médula, donde se fabrican los glóbulos blancos, los linfocitos, los T4. Ataca a todos, ataca a los macrófagos, que también son otros glóbulos blancos que se comen a los virus cuando atacan el organismo. O sea, cuando entra un virus agresor al organismo, todo el sistema de glóbulos blancos se organiza para poder atacar a este virus. Entonces acá tenemos células de memoria que cuando vuelve a entrar un virus que es similar, fabrica más rápido el anticuerpo que va a atacar este virus y va destruyéndolos. Y también hay otros, los macrófagos recorren todo el sistema sanguíneo y dan la voz de alarma apenas entra un virus invasor. Cuando este virus del VIH ataca a nuestro organismo, transforma su código genético, como les dije, se convierte en una célula sana, pero está enferma. Ya es una célula que tiene dentro de sí el virus, el VIH. Y empieza a recorrer todo el cuerpo, a comer a las células sanas enfermas, porque hay otras células que reconocen a las células que están enfermas y a las que están sanas, y las diferencian, y no atacan a las células sanas. Pero estos, como ya pierden esa capacidad, porque han sido contaminados, atacan a todas las células, van debilitando nuestro sistema y nos quedamos sin herramientas para defendernos. Entonces van a destruir nuestro sistema de defensas y somos susceptibles a recibir cualquier tipo de enfermedad. O sea, nos podemos morir por neumonía, por ejemplo, nos podemos morir por una gripe muy fuerte, porque no tenemos sistema de defensas, estamos expuestos a todo, o también a cáncer. Entonces, si el virus no es tratado a tiempo, puede desarrollar después el SIDA. El SIDA es la fase final, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero yo puse un título en este post que significa que el virus no es inteligente, no piensa, pero nosotros sí como seres humanos.
y nosotros somos los que le damos el permiso para que entre. O sea, es nuestro comportamiento, nuestra conducta la que permite que el virus entre en nuestro organismo. Este virus al principio fue un virus que solamente se daba en la población homosexual, los primeros casos. Y se descubrieron en Estados Unidos paralelo, más o menos en el año 82, que personas en diferentes estados tenían los mismos síntomas, y también en Francia. Y ahí se descubrió este virus y se llamó el virus rosa al principio, o el virus gay. Pero después se dieron cuenta que era un virus que atacaba también a personas heterosexuales. O sea, el virus no reconoce, no diferencia, mejor dicho, ricos, pobres, universitarios, estudiantes, personas que no tengan formación, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, hombres, mujeres, no distingue nada, ataca a todos por igual. La cosa es que entre marzo del 83 y marzo del 2020, el grupo de edad y sexo de los casos de VIH se daba más en hombres entre 15 y 49 años y en mujeres también en el mismo rango de edad. Pero por cada 3 hombres infectados hay una mujer infectada. Entonces este virus es más fácil que lo transmita el hombre a la mujer que la mujer al hombre. La cosa es que hay que hacerse las pruebas. Esta empresa que yo les digo, AHF, que esta fundación, que perdón, no es una empresa, es una fundación sin fines de lucro, ellos hacen las pruebas gratuitas. Hay varias pruebas que pueden detectar el virus del VIH, incluso hay pruebas rápidas que ya se pueden tomar en el hogar. Lo que detectan las primeras pruebas es la presencia del anticuerpo que va a atacar el virus que ingresó, porque nosotros fabricamos los anticuerpos, pero hay un periodo que demora en fabricarse. Este periodo se llama periodo de ventana y dura generalmente 3 meses, pero puede durar hasta 6 meses. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, tuve una relación de riesgo, no usé preservativo, se rompió y la persona está infectada, me podría contagiar. Pero ahora hay pruebas. Está, por ejemplo, una de las pruebas es posexposición. Yo tuve un contacto sexual o se rompió el preservativo, era una relación de riesgo, por ejemplo. Entonces me puede hacer esta prueba dentro de las 72 horas y te dan un medicamento, que es el PEP, y este medicamento va a impedir que el virus desarrolle, es decir, va a matar el virus antes de que empiece a atacar a las células del sistema inmunológico. Y hay otras que son posexposición, otro tipo de tratamiento. La cosa es que el virus de inmunodeficiencia humana en este momento no tiene cura, pero sí permite que las personas que tienen el tratamiento, un tratamiento adecuado antirretroviral, puedan mantener una vida saludable y normal. Pero lo que tenemos que hacer es prevenir, porque la prevención es lo importante. O sea, tú puedes estar tomando tu medicamento, tener una buena calidad de vida, sin embargo, no puedes dejar de usar el preservativo porque estás tomando el tratamiento. Cuando tomas este tratamiento hay menos riesgo de contagio, pero los tratamientos no te protegen de todas las infecciones de transmisión sexual, solamente te protege del VIH y las otras van a estar ahí. ¿Okay? Entonces, el preservativo además tampoco es la panacea, porque nosotros pensamos que el preservativo es lo mejor. El preservativo es muy eficiente, más del 97% de probabilidades de éxito, es decir, que no se va a romper. En anticonceptivo, la maravilla. Pero en infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, no te protege de todas, solamente te protege de las infecciones donde no hay contacto, digamos, piel con piel. Entonces, y eso es muy importante. Por ejemplo, no te protege de la hepatitis, de la clamidia, del herpes tipo 2, te protege de la sífilis, también te protege del chancro, de varias infecciones de transmisión sexual, pero no de todas. O sea, hay la de piel con piel, por ejemplo, que no te protege, que puede ser, por ejemplo, la clamidia, el VPH, algunas cepas del herpes, que tampoco te va a proteger, porque también tienes relaciones sexuales con el cuerpo, con la piel y también con la boca, las ladillas, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis o el molusco vaginal. No te protege de esas infecciones de transmisión sexual al 100%. No quiere decir que no te protege completamente, pero su protección baja muchísimo. Ahora, mucha gente no quiere usar preservativos. Muchos hombres dicen, por ejemplo, que no usan preservativos porque les quita sensibilidad. O sea, no hay como que tanto placer en la relación, mata el erotismo,
tienes que estar pensando en que tiene que estar disponible para poder usarlo, dicen que no se siente igual, que el placer ya no es el mismo, o también dicen, por ejemplo, que se olvidaron de comprarlo, o que tienen alergia al preservativo. Entonces, hay una alergia al látex, eso es verdad. Pero esta alergia, por ejemplo, Durex tiene estos preservativos, Real Feel, que los pueden ver acá, que son amarillos, son hechos de un producto similar al poliuretano, son doraditos, no sé si lo ven. Entonces, estos preservativos son para las personas que tienen alergia al látex. La alergia al látex puede ser peligrosa y se puede presentar en hombre o en la mujer. Pero también hay que chequear si esta alergia no se debe a los contenidos o los otros elementos que contiene el preservativo, porque hay unos que tienen, por ejemplo, retardante, otros que son hipersensibles, les van poniendo aditivos al lubricante que tiene el preservativo y puede ser que ese sea el producto de la alergia. Entonces hay que tener cuidado, hacer un buen descarte, probar, por ejemplo, si es ese preservativo o a lo mejor otro de la misma marca no te produce la alergia. En caso que te produzca, tienes que ir al médico. Generalmente te da escozor, te da picazón, o sea, sientes una serie de malestares, pero puede ser que te afecte también la respiración, la garganta, cuando es muy grave la alergia. Entonces tienes que ir corriendo a la clínica. ¿Okay? Entonces, el preservativo tienes que planear su disponibilidad. Una de las desventajas, de las grandes desventajas sería esa, prácticamente que no es reusable, no lo puedes lavar, colgar y después poner a secar. O sea, lo usas una vez y por supuesto lo botas, ¿no? Y cuando tú dices o piensas que no tiene disponibilidad, que te quite placer, que te da alergia, lo que estás haciendo es un uso inconsistente del condón porque no lo vas a usar siempre. Y otro de los problemas es pensar, ya a mi pareja la conozco, ella toma un anticonceptivo, ¿para qué voy a usarlo? Pero resulta que, por ejemplo, el VIH puede demorar en aparecer los síntomas hasta 10 años, que no presentas ningún síntoma. Y eso es el peligro. Y las infecciones de transmisión sexual también. Puede ser una persona asintomática que estás infectada y no lo sabes. Entonces es mucho mejor prevenir este tipo de conductas. Tienes una pareja nueva, por ejemplo, lo más indicado ahora, además de hacerse la prueba de COVID, es hacerse la prueba de VIH, que es gratuita y la hacen en muchísimos lugares. La hacen en Minsa, la hacen en AHF también. Hola Miriam, saludos Venezuela. Entonces la hacen en muchos lugares. Entonces la cosa es que tú cuando uses preservativo no puedes ser inconsistente. Esta noche me lo pongo, mañana no. Mejor para que ella la conozco. No, hoy me olvidé. No pasa nada. Una vez que no lo uses, puede causarte una infección por VIH o una infección de transmisión sexual. Ahora se hicieron varios estudios porque la gente cree que, por ejemplo, no pasa nada si no usas el preservativo o que está mal. Y la mayoría de los hombres que se les mandó actividad sexual con sus parejas en situaciones de laboratorio, o sea, investigaciones científicas, dijeron que estaban satisfechos con el uso de los condones. Es decir, que no les producía menor satisfacción. No había disminuido su placer sexual. Entonces, es un mito esto de que produce, que es como comerte un caramelo con papel. Y que se encuentra bastante sexy que sus parejas, por ejemplo, lo incorporen como un elemento erótico cuando están poniendo el preservativo. Yo les sugiero a las chicas que practiquen poner el preservativo con la boca, o a las parejas que son homosexuales, que son hombres que tienen relaciones con otros hombres. Es decir, sacas el preservativo y practícalo con un plátano, poniéndoselo con la boca al plátano poco a poco, hasta que tengas práctica y después lo puedes incorporar. Hay muchos argumentos si tu pareja no quiere ponerse preservativo, que ahorita vamos a ir viendo cuáles son. ¿Okay? ¿Y qué dicen las mujeres? ¿Qué opinan ustedes, chicas, de usar el preservativo? ¿Están de acuerdo o no? Porque muchas veces uno de los miedos de las mujeres es que su pareja no quiera usar preservativo. Ellas también dicen que no se siente igual, que no disfrutan igual. Pero se sienten más protegidas cuando el hombre usa preservativo y eso incrementa también su placer sexual porque no tiene que estar pensando, sino sintiendo. ¿Por qué no hay sensibilidad? Dicen ellas, porque es grueso, es mentira, eso no es cierto. Ustedes agarren un preservativo y tóquenlo con los dedos, toquen el látex, o sea, siéntanlo y van a sentir
igualito, la misma sensibilidad. Los médicos usan guantes de látex más gruesos que el preservativo para poder explorar los genitales, por ejemplo, el ginecólogo de sus pacientes. Y no pierden la sensibilidad porque ellos tienen que tener el tacto firme para poder hacerlo. Ahora, si tu pareja no quiere usar preservativo, por ejemplo, o es alérgico al látex, las mujeres tienen también la decisión de usar el preservativo femenino, que es este de acá. El preservativo femenino es un preservativo largo, más grueso, no es un condón XXX, sino que es un preservativo grande que tiene un aro en el medio como los anillos anticonceptivos hormonales. Ese se coloca al fondo y la mujer lo introduce, lo aprieta como un 8 y se lo introduce en la vagina. Pero también se lo puede poner la misma pareja. Puede ponerse el preservativo, ponerlo como un elemento erótico de la relación sexual. La ventaja es que esto se puede poner hasta 8 horas antes de tener actividad sexual y que el hombre no necesita erección para ponérselo. Cuando el hombre tiene erección, generalmente si se pone el preservativo va a ser mucho mejor, apenas tenga la erección. Se lo puede poner él o su pareja. Porque si está en el coito, va a empezar la penetración, por ejemplo, tiene que buscar el preservativo, ponérselo y lo puede distraer, puede bajar un poco la erección y el preservativo necesita que la erección esté completa. Entonces por eso les digo, déjenlos abiertos y colocados encima. Los mismos síntomas se dan en hombre y en la mujer alérgicos al látex, pero son muy pocos. Más posibilidades hay que seas alérgico a los aditivos que les ponen algunos preservativos. Otro de los motivos por los cuales las mujeres no usan preservativo o no quieren usar es porque le da vergüenza ir a la farmacia a comprarlos y porque le da vergüenza que se los descubran en la casa. Ponte que ¿dónde los va a guardar en la casa? A lo mejor entra su mamá, su papá y va a encontrar que tienen los preservativos a la mano. Que interfiere con la relación sexual y el romanticismo porque están en plena actividad, abrazándose, besando y dice, ay, no hay preservativo. ¿No tienes? No, vamos a la farmacia a comprar, imagínense. Por eso tienes que tenerlos a mano. Y además que el preservativo es el único que tiene la ventaja de proteger de muchas infecciones de transmisión sexual y de prevenir embarazos no deseados. Los síntomas de la alergia al látex, urticaria, es decir, hay una picazón, hay un edema que puede salir en los genitales, no necesariamente en el pene, puede salir en el escroto, en los labios mayores, en la vulva o dentro de la vagina. Hay un prurito, hay, ¿cómo se llama esta picazón? Y enrojecimiento también de la zona. Y las mujeres sienten una sensación caliente en la vagina. Ahora, cuando son síntomas más severos, ya hay congestión, estornudos, dificultad para respirar, puede dar fiebre, falta de aire, confusión. Entonces ahí ya tienes que correr a la clínica porque ya son casos graves. Entonces las opciones son utilizar el condón femenino y también el preservativo. Pero si estás tomando la PrEP porque tienes infección con VIH, que es el método de tratamiento, no puedes dejar de usar el preservativo. Por lo que les decía que puedes tener cualquier otra infección, la puedes contraer también por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el sexo oral? En el preservativo también es importante el sexo oral. Se llaman diques sexuales, no sé si los conocen. Son unas fundas rectangulares de látex que la venden en pocas tiendas de juguetes sexuales, en sex shop, o en Estados Unidos. Pero como acá no hay muchas, tú puedes fabricar la tuya. ¿Cómo la fabricas? Sacas el preservativo. Hola Alonso, llegaste un poco tarde. Ya saben que se abre con los dedos, no con tijeras ni con los dientes. Entonces lo sacas, agarras una tijera y lo cortas. O sea, le cortas, acá tiene la bolsita del preservativo, tú lo vas a cortar por acá. ¿Ok? Cortas el preservativo completamente, de modo que esto salga. Ya lo corté mal. Ya. Acá está bien. La tijera no tiene mucho filo. Pero están viendo cómo se corta, ¿no? Se corta la bolsita donde va, se supone que a quedar el semen. Entonces una vez que lo cortas, ya está cortado, metes la tijera por adentro y cortas el preservativo con la tijera y va a quedar así. ¿Ok? ¿Y a qué se podría deber que una mujer sienta dolor cuando el hombre usa preservativo? No es por el preservativo, el dolor debe ser por otras causas, porque a menos que te produzca alergia, pero el preservativo no produce dolor, es solamente una funda de látex muy delgado
que no va a producir ningún problema. El preservativo antes era de caucho. Bueno, el látex también es un derivado del caucho, que es el árbol del caucho. Pero antes era muy grueso, muy incómodo, y las personas tenían que usar el preservativo aunque no tuvieran sensación placentera. También se usan los preservativos actualmente para las personas que son ecológicas de intestino de cordero. Pero estos no protegen del VIH porque los agujeritos, la textura puede permitir que pase el virus. Bueno, ya cortamos nuestro preservativo, lo estiran de esta forma, ¿okay? Completamente. Yo ya tengo uno estirado acá, parece un programa de receta de cocina, ¿no? Y va a quedar una funda, va a quedar un rectángulo de látex. Esto lo van a colocar encima de la vulva. O sea, lo colocan en la vulva es para hacer sexo oral. Lo colocan en el ano es para hacer el beso negro o sexo oral anal. En el caso del sexo oral del pene, por supuesto, usan el preservativo. Es con el preservativo puesto. ¿Ok? Eso es muy importante. El preservativo tiene su historia. Los primeros preservativos remontan a la época de los egipcios. Ellos usaban unas vainas que eran para proteger de embarazos no deseados, porque no querían, ¿no? Entonces, después se atribuye a un doctor que se llamaba Condon, del médico de Carlos V, y que no quería que tuviera hijos bastardos, entonces usaba el preservativo como método anticonceptivo. Pero también más o menos en 1800 empiezan a usarse los preservativos de intestinos de animal en Inglaterra y en Francia. Entonces se utilizaban las trabajadoras sexuales para no infectarse con las infecciones que en esa época se llamaban venéreas, que eran las infecciones de transmisión sexual, que antes se llamaban enfermedades también de transmisión sexual. Entonces en esa época se fabrican los preservativos, se empiezan a usar, no en masa todavía, eran muy caros, los ponían en las boutiques con unos estuches espectaculares, como un artículo de lujo, y los hombres compraban esos preservativos, los usaban, y después no los botaban, los vendían, y la gente pobre, porque eran muy caros, compraba los preservativos que eran reutilizables de segunda mano. Los ponían a hervir en leche tibia, y después los ponían a secar y los volvían a usar. Esos preservativos. Venían con lazos de colores, estuches de terciopelo, todo lujo, y estaban en las boutiques. O sea, así se comercializaban hasta que vino el descubrimiento del caucho y la vulcanización, el proceso de vulcanización, y se empezaron a trabajar masivamente, a producir masivamente los preservativos de caucho, que eran muy gruesos, un poco incómodos, pero que protegían de infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no deseados. Ese es un resumen de la historia, porque la historia es muy larga y es sumamente interesante, pero lo impresionante es cómo eran reutilizables y pasaron a ser ya después de un solo uso los preservativos. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, las ventajas de usar un preservativo son que te protege de las dos cosas. Te protege de las infecciones, de las ITS, y también te protege del embarazo. Son relativamente baratos, son fáciles de comprar, los consigues en todos lados. No son reutilizables, es una desventaja, no los puedes lavar, como le decía, y secar. No los tienes que comprarlos y tenerlos guardados para poder usarlos. O sea, tiene que haber una previsión para usarlos. Te puede interrumpir el ejercicio de la función sexual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tu pareja no quiere que use preservativo? O sea, ahí es un tema para conversar. Es un acuerdo, es parte del contrato de una pareja. Porque muchas veces cuando hay desavenencias en la pareja, discusiones o no hay punto de vista en común, tienen que hacer un contrato y decir, bueno, yo sin preservativo no hay forma, ¿no? Pero la mujer también tiene poder para esto. Nunca lo discutan en grupo, nunca con un grupo de amigos, porque siempre los amigos pueden apoyar al que no quiere usar el preservativo. Y no vas a tener tantos argumentos, vas a tener en contra un grupo de personas que son tus amigos, pero ponte que no les interesa usar el preservativo, no están de acuerdo con tu punto de vista y te van a sabotear. Doc, ¿por qué hoy en día la gente ya no usa preservativo? Como si se hubiese perdido el miedo a la conciencia de que existe Sí, se usa mucho menos preservativo de los que deberían usarse. Hablamos al principio de eso, porque por los mitos de que pierdes la sensibilidad
de que son caros, que son difíciles de conseguir, que es incómodo, que quitan el romanticismo, que interrumpen el ejercicio de la función sexual, etc. Y mucho peor es cuando las personas creen que por estar 2 o 3 meses con tu pareja ya no necesitas usarlo porque ya lo conoces. Y yo tengo muchos casos de personas que se han infectado de esa manera. Ellos dicen, no, ya la conozco, ¿para qué voy a usar? No la conoces, no sabes. Si no te haces un examen de laboratorio, no sabes si tu pareja está infectada o no. Y pasa más en la gente de 30 y pico para abajo. En la gente adulta, base 4 o 5 son más... No creas, la gente adulta también, cuando es gente que tiene relaciones con más de 5 parejas, 6 parejas o extra parejas, porque se supone que la gente después de los 35 por ahí, o 40 ya tiene pareja fija y pareja estable. Pero sin embargo no usan preservativos y muchas de las mujeres que contraen el VIH es porque sus parejas las han contagiado, porque tenían extra parejas, no usaron preservativo y ahí viene la propagación de la infección. Por eso hay que estar muy consciente, o sea, internalizar el uso de preservativo en cualquier tipo de actividad sexual. Ahora, si tienes pareja fija, estable, deberían hacerse un examen rutinario. En estos exámenes rutinarios se recomienda anualmente hacerse también el examen de VIH. Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Porque uno tiene que estar consciente de que no conoces a tu pareja, la quieres, la amas, pero no sabes si en algún momento tu pareja fue infiel o no. No es que desconfíes, pero puede darse las circunstancias. Tampoco vas a estar espiando todo esto, ¿no? Acuérdense además que los casos de mujeres infectadas ya son 3 mujeres infectadas por un hombre. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, la vía de transmisión no solamente es la sexual, es la primera vía de transmisión del virus del VIH, pero también se puede transmitir a través de la sangre, es decir, por el uso de sangre o productos serológicos contaminados o transfusiones sanguíneas, o también por el uso de inyecciones en el momento de inyectarte la droga. La galería de tiro es cuando se sienta, por ejemplo, un grupo de personas, se inyectan la heroína, sacan la aguja, la pasan al siguiente, entra, saca, va saliendo sangre y va entrando y es posible contaminarse. A través del sexo oral hay muy pocas posibilidades. Generalmente la vía más importante sexual es la anal y vaginal. Pero el sexo oral tendría que haber heridas en la boca de las 2 personas en el momento que lo están haciendo. En el Perú hay muy pocos casos reportados, pero sin embargo hay casos de infecciones de transmisión sexual, por eso les hablaba del dique sexual, que es muy importante utilizarlo. La otra forma de transmisión es de madre a hijo, en el momento del parto o en la lactancia. Si la madre tiene VIH, ahora detectan y hay tratamientos retrovirales que pueden ayudarla. Generalmente las personas contraen el virus en la época joven, es decir, cuando tienen entre 15, 20, 25 años, porque los síntomas pueden demorar en aparecer. Una persona, por ejemplo, que está infectada y que no ha hecho ningún tratamiento con el virus, está infectada con VIH, los primeros síntomas son fiebres, escalofríos, fiebres nocturnas, sudor inexplicable, malestar, diarrea, pérdida de peso significativa, porque la persona ya tiene el virus. Y las primeras pruebas que yo les decía que eran las pruebas que detectaban si tu organismo había fabricado anticuerpos para atacar este virus, después tienen que ser confirmadas por una prueba que tenía la cantidad de carga viral que tienes, es decir, qué cantidad de virus está en tu cuerpo. Yo tuve una novia que tuvo clamidia. No es una ETS, pero fue una infección controlada. Nunca supe si fue infidelidad, fue ella que tenía eso, me curé con pomadas y antibióticos. Durante 2 semanas sin tocarnos para casi nada, solo para orinar y eso. Nunca, como el virus o los virus o las infecciones de transmisión sexual, no aparecen inmediatamente, algunas demoran en salir. Por eso decíamos que hay personas asintomáticas. No todos los síntomas aparecen inmediatamente. Y puede ser que ella tuviera, por ejemplo, tuviera el VPH de una relación anterior y todavía no ve ninguna manifestación y justo aparece cuando está contigo. Entonces no es que te haya sido infiel o que haya tenido otra persona, por eso hay que tener en cuenta siempre que hay periodos de ventana para la aparición de este tipo de virus. Entonces hay que también tener en cuenta que hay muchos mitos en cuanto
al cómo se transmite el VIH. Mucha gente cree que se transmite por besos, por abrazos, por caricias, porque se picó un zancudo, ¿no? Y picó otra persona. Entonces eso no puede pasar porque la cantidad de virus que lleva es tan mínima que no va a causar ningún efecto en la otra persona. Por usar sanitarios, por ejemplo, de personas que están contaminadas, tampoco se transmite. O sea, no son formas de transmisión. El afecto, por ejemplo, o marginar a las personas, eso sí les hace daño a las personas que han estado infectadas. Además, hay etapas ya ahora, por ejemplo, que los tratamientos son tan buenos que no contagian. Si la persona está con su tratamiento, que además es gratuito, subvencionado por el Estado o por fundaciones, no te va a suceder nada, ni vas a contagiar a tus parejas. ¿Okay? Sin embargo, les digo, esto no quiere decir que no uses el preservativo. Entonces, se transmite, como le dije, vía sanguínea, vía sexual, que es el primer de los casos, y por madre a hijo. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que el virus no es inteligente, no piensa, no decide. El que piensa y decide eres tú. Y lo haces con una conducta irresponsable cuando no usas preservativo, no te proteges, ni siquiera estás respetándote ni cuidándote tú ni a tu pareja. Entonces eso hace que ingrese el virus. Tú le permites el ingreso al organismo con una conducta sexualmente irresponsable, que no es lo que debería ser. ¿Okay? Y no es una enfermedad o una infección que se produzca únicamente en personas que tienen relaciones con personas de su mismo sexo. Se da a todo nivel. Y no hay límite de edad, nada. O sea, no hay ninguna restricción para que el virus entre a tu organismo a menos que tú te protejas. No recomiendo la abstención porque es muy difícil que se recomiende, pero sí el uso de preservativo es indispensable. No, pregúntele a Condoncim, que está por todo Lima promocionando el uso de preservativos. Han regalado muchísimos preservativos y es un elemento realmente importante. Y esta fundación AHF, me quito el sombrero con ellos. Hoy tuvieron una feria virtual, yo la puse en Instagram, la puse en mi historia. Era una feria donde tú construías tu avatar y entrabas a la feria virtualmente, caminabas, recorrías los pasillos, habían conferencias, exposiciones, dinámicas, actividades, consejos y consejería, o sea, consejería con personal especializado. Realmente se votaron con esto, ¿no? Fue excelente. Y muchas personas del medio han hablado, han manifestado el apoyo a AHF y la importancia de celebrar el Día del SIDA, que no es para festejar su día, es para prevenir el Día del SIDA. ¿Bien? Bueno, chicos, los voy a dejar. Yo les tenía una sorpresa, pero se me cayó la sorpresa. Tenía un invitado especial, pero no pude contactarlo. Iba a venir conmigo Carlos Galdós, pero parece que estaba con muchos compromisos para hablar un poco también sobre ustedes con VIH. Entonces no se olviden, compren sus preservativos. Si son alérgicos al látex, Durex tiene estos preservativos que son para los alérgicos al látex. No se compren preservativos XXL o XL para aparentar, porque se les va a salir y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Como es tema desde el mundo gay, el porcentaje de protección es alto. ¿Tienen una data? No hay una data específica, no tengo acá ninguna data específica del mundo homosexual, pero sé que sí se cuida mucho más que los heterosexuales, porque ellos fueron los primeros que sufrieron esta pandemia, cuando fue esta epidemia del VIH, ¿no? Pero ahora se cuidan, tienen charlas, tienen conferencias, pero sin embargo, como no se habla tanto, creen que ya pasó de moda muchas personas y no se cuidan y, como tú dices, Alonso, dejan de usar los preservativos. Pero se da a todos los niveles de la población, toda actividad sexual. Acá no hay límite de orientación sexual, de preferencias ni de nada. Entonces acuérdense, por favor, es importante, o sea, el uso del preservativo. Y como siempre digo al final de las charlas, nortes solo hay uno, y es la lucha contra el SIDA. ¿Okay? Doctor, ¿lo subirá a su canal de YouTube? Sí, pero sube el canal de YouTube en 3 días. Por favor, regálame de nuevo la marca de preservativos antialérgica. Es esta de acá. Póntelo, pónselo, protégelo. Feliz noche, estimado. Sí, también hazte la prueba por SIDA positivo y por SIDA negativo. Entonces, les deseo muy buenas noches.
usen condón, no dejen de usarlo, no es tan caro, es como los adolescentes o los que tienen hijos adolescentes, regálenles condones, enseñen primero cómo utilizarlos y después que practiquen masturbándose con el condón, con el preservativo, para que tengan habilidad para utilizarlo después. Y si tienen hijas adolescentes, también enséñenles a usar el preservativo, porque no es suficiente con que el hombre sepa. Si él no sabe, ella le puede enseñar. ¿Bien? Mañana habrá clase. Mañana tenemos clases a las 8 de la noche. El tema es identidades sexuales. Va a estar muy interesante porque tiene que ver con identidades de género y también con expresiones sexuales. ¿Bien? Los espero mañana a las 8 de la noche. Un abrazo grande, cuídense mucho y que pasen muy bien. Chao. Saludos. No se olviden, el condón en primer lugar. Chao, chao. Los espero mañana.